pasa nada. Sí, pues les voy a compartir la presentacioncita esta. Sí, cuando es así, pues quien tiene mi teléfono por ahí, manden un mensajito, márqueme, ¿no? Y ya no lo vemos porque como estaba aquí leyendo una pequeña guía, aquí se lo estaba platicando. Sí, pues les decía que acerca de la duración del procedimiento ante la corte, ya llegamos, ¿no? La comisión tiene su caso, lo manda a la corte. ¿Cómo lo manda? Pues lo manda a través de un escrito de sometimiento del caso, de acuerdo con el artículo 50 de la convención. Y aquí lo va a acompañar de su informe de fondo. Entonces ya estamos aquí en la etapa de la corte. ¿Sí? Se va a someter, aquí lo dice, ahí está el fundamento, artículo 50. Pues, ¿qué va a pasar? Pues se va a informar a las partes. La Secretaría de la Corte va a realizar un análisis del escrito de este sometimiento, un análisis preliminar de la documentación que se acompaña, etcétera, ¿no? Para después darle noticia a los jueces, al Estado y a la propia comisión, ¿no? De que se aceptó. Y también, desde luego, pues a las víctimas de que se va a iniciar o no el procedimiento, ¿sí? Si sí se inicia, se recibe la notificación, eh, se presenta a las víctimas. Estas tienen un plazo de 2 meses para presentar su escrito llamado de solicitudes, argumentos y pruebas. ¿Qué va a contener? Bueno, la descripción de los hechos, las pruebas ofrecidas, la individualización de los declarantes, el objeto de la declaración y las peticiones incluidas. Es decir, las reparaciones. ¿Qué se quiere lograr? Desde luego las costas del juicio. Sí, aquí también es importante este tema. Pero vemos que no tienen apoyo de ningún tipo de las víctimas, entonces aquí pueden señalar el tema de las costas. eh, es reiterativo, ¿no? Que se pide aquí otra vez los hechos cuando ya fueron objeto de los informes de la comisión, pero bueno, se le da oportunidad para que enuncie otra vez los hechos. Yo creo que esto puede dar cabida a algún tipo de confusión después, ¿no? A que se aclare algo o a que se confunda más, pero bueno, así es el caso. El Estado también tiene 2 meses de plazo a partir de esta notificación para dar respuesta y dar su posición sobre el asunto. Va a decir si acepta o no los hechos y las pretensiones, ofrecerá pruebas y realizará las observaciones a las pretensiones de reparación. El Estado puede interponer argumentos que contradigan todo, ¿no? Puede ser desde la competencia de la Corte, pero que ya no tendría sentido, sino porque estamos en ese ámbito. El objeto de la demanda es lo que se llama las excepciones preliminares, ¿no? Y cuando ustedes buscan ahí en la jurisprudencia de la Corte, pues van a ver excepciones preliminares y defensas. Este es el caso. La respuesta del Estado se va a informar a la Comisión Interamericana, a las víctimas o sus representantes, quienes tendrán otro plazo de 30 días para presentar sus observaciones. ¿Sí? Aquí estamos por aquí. Se puede reconocer los hechos de manera total o parcial. Es el momento para llegar a un posible medio alternativo, ¿no? Una solución amistosa. Eh, bien. Aquí inicia la parte de esta oralidad de la corte. Se da inicio al procedimiento oral. Aquí tiene sentido por qué nos pide que se enliste a las personas, ¿no? Que van a declarar ahí. La corte solicita a las partes del proceso su lista definitiva de declarantes, presuntas víctimas, testigos y peritos. Por aquí a ver si está un vínculo con una plática con un perito que le hace un juez. Si no, pues en otra ocasión. Ahí se los pongo el link para que lo vean cómo puede cuestionarse un perito, ¿no? Después la corte convoca una audiencia pública en la cual escuchará a los testigos, peritos, etcétera. Les decía de esta cuestión de la publicidad de las
audiencias, pues es importante, ¿no? Que en virtud de la transparencia judicial e internacional, pues se lleven a cabo estos ejercicios. Y también en virtud de la legitimidad del sistema interamericano, que pues se desconectó, pero les decía, me decía a mí mismo que esta cuestión de la transparencia y de la legitimación del sistema tiene que ver también con con el volumen de las propias sentencias, ¿no? La extensión de las sentencias. Lamentablemente, pues, los sistemas como el nuestro, pues están en este proceso de legitimación social y política, y por eso también yo creo que obedece a a esta extensión, a veces extenuante, ¿no? Y hace perderse ahí pues, muchas cosas. En otros sistemas, en el sistema universal, por ejemplo, las resoluciones son chiquitas, 5, 7 páginas, 12 cuando mucho, y se analizan los mismos derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, cada sistema tiene sus particularidades, pero aquí la Corte abre esta parte de audiencia pública, las partes tienen la oportunidad de presentar alegatos finales en el plazo que la Corte puede determinarles, ¿no? Y la Corte está facultada por solicitar en cualquier tipo, algún tipo de diligencia probatoria, de manera oficiosa. Les decía que en materia de derechos humanos, pues en general, ¿no? En la investigación de cualquier asunto, se puede pedir que se hagan diligencias que permitan probar algo. Eh, por ejemplo, la Corte Africana puede pedir, llamar a cualquier persona que no esté en el caso que le informe, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, no es exactamente el caso, pero la cuestión del amicus curiae es algo, una manera en que alguien interesado en un asunto puede participar, ¿no? Alguna asociación, algún académico, otras víctimas de otro sistema, etcétera. Esta figura del amicus curiae, amigo de la corte, pues favorece el desarrollo también de la jurisprudencia internacional, ¿no? Es una manera en que se puede colaborar con, con la corte o con cualquier mecanismo. Ustedes, si están interesados, si saben que se está por resolver y se está atendiendo un asunto de su interés, si ustedes cuentan con algún criterio que les favorezca, que favorezca la situación de los derechos humanos o del derecho de su interés, ustedes pueden presentar un amicus curiae. Incluso esto puede llevarse a otro tipo de mecanismos internacionales, ¿no? Alguna conferencia internacional donde vayan a tomar una decisión sobre algún tema. Pues de manera análoga puede utilizarse esta parte del amicus curiae. A ver, le voy a subir aquí. Sí, entonces, les decía, pues que así está la corte, ¿no? Puede pedir cualquier diligencia y ahí va. Mm. Si no hay un desistimiento del caso, pues, obviamente, este autor eh, habla de este tema, que no creo que sea el caso, ¿no? De que alguien se desista, a menos que haya llegado a una solución conciliatoria muy buena y existe un reconocimiento de responsabilidad del Estado, se puede llegar a un acuerdo de solución amistosa. Y estos acuerdos se van a homologar por la Corte. Claro, va a analizar los efectos de este acuerdo, ¿no? Que que sus cláusulas sean adecuadas con el tipo de reparación que permite o que debe ser de acuerdo con el derecho vulnerado, ¿no? No puede permitir un acuerdo antijurídico, por ejemplo, o que sea menos de lo que ya se ha establecido en un caso similar, ¿no? Eso sería algo importante para estos sistemas de los acuerdos, que se llegue a a un mínimo, que no sean regresivos, sobre todo en el tema de la progresividad de los derechos. Aquí se puede también observar, ¿no? Que se puede aplicar, arrastrar hasta este tipo de acuerdos conciliatorios, el tema de la progresividad. Y también la progresividad pues habla no solamente de ejercer los derechos de una mejor manera, sino las reparaciones, ¿no? En este caso, si se llega a un acuerdo. Si no hay un acuerdo, o si el acuerdo eh, no fue aceptado por la Corte, ¿qué va a pasar? Pues lo que buscamos, ¿no? La Corte va a deliberar y va a emitir su sentencia.
Eh, Obviamente, pues se va a establecer ahí la responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos, que no es algo menor, ¿no? Para un Estado, pues sí, es lamentable que se establezca esto. Y se va a pronunciar, obviamente, sobre las costas y las reparaciones, ¿no? Ya en su sentencia, ¿sí? Y entonces, así es más o menos sintetizado el procedimiento. Los fallos de la Corte, las sentencias de la Corte son definitivos e inapelables. No hay un procedimiento posterior para estar apelando, para recurrir las sentencias de la Corte. Lo que sí se puede hacer, pues, es pedir la explicación, la aclaración, es decir, la interpretación de la sentencia. ¿Sí? Si se pide la aclaración de la sentencia o la interpretación, no se va a suspender la ejecución de la sentencia. Esta sigue su curso. ¿Sí? Otra vez aquí vemos la obligación de los estados de informar, porque a fin de supervisar el cumplimiento de las sentencias, la Corte requiere informes a los estados y también a las víctimas, las puede involucrar o a sus representantes para eh, le digan cómo está el cumplimiento, ¿no? Si ha sido satisfactorio o no. Y dice aquí este autor que la Corte puede requerir otras fuentes de información, datos relevantes sobre el asunto y puede convocarse una audiencia. Eh, la Corte Africana, por ejemplo, también puede pedir en cualquier caso que alguien se presente y les diga, ¿no? Le dé información sobre un tema que le interese, sobre un asunto que esté conociendo. Esto es muy, muy importante para que no haya ningún tipo pues de treta, de engaño, de querer cumplir menos, ¿no? Pues, se intenta que el derecho se satisfaga. Entonces, por eso, en virtud de esta transparencia, pues se pide, ¿no? Que o la Corte puede pedir a cualquier persona le proporcionen información sobre cumplimiento. ¿Sí? Entonces, aquí está el fundamento. Esto pues, se los voy a pasar para que ustedes lo tengan. Esto fue una super síntesis de cómo se resuelve el asunto ante la Interamericana. Aquí está el Amici. Bueno, Amici es el plural de amicus, Amici curiae. Son escritos por terceros, ¿no? En un caso. Y ustedes pueden ver en lo internacional, es una práctica común. Les decía, pues no solamente para un caso contencioso, sino para cualquier otro tipo de reunión internacional, algo así, se puede presentar un amigos. Yo lo he hecho también, ¿no? En casos, en conferencias de la UNESCO y eso yo les mando algunos razonamientos así muy sintéticos, quizá contribuyan o no, pues yo de la UNESCO, de la OIT, también les he mandado cosas así, en virtud del amigos. Aunque no exista así como tal, ¿no? En este tipo de mecanismos, pero se puede hacer. Sí, este tipo de que la Corte pueda salir de su sede, pues lo hemos visto, ¿no? Que se llevará a cabo sesiones en otros lados. Sus labores son judiciales, sí, desde luego, y tiene que ver con la competencia delimitada en sus instrumentos, pero puede acudir, ¿no? De este tema, de los temas de los derechos humanos, ¿no? A los estados, aunque no será como una visita, ¿no? Así como tal. Estas no son de la comisión. Entonces, bueno, ahí se los paso luego. La información es pública, sí, en general sí. La información de la Corte y de la Comisión, pero les digo, solicitar una cosa, verlo aquí es una cosa, solicitarlo, pues otra, ¿no? El sistema de información de la Corte, pues de la Corte y de la Comisión es muy bueno en general, ¿no? La publicidad, pues, es un valor internacional importante, van a estar disponibles la mayoría de, de las decisiones, votos razonados, disidentes, concurrentes, etcétera. Ahí van a estar. Son una buena fuente de información.
Lo que yo no he visto es que estén los expedientes ahí completos. Esto es de la página de la Corte, dice aquí las piezas del expediente, excepto las que sean consideradas relevantes o inconvenientes. Sí, pues, habría que ver, dado el caso, ¿no? Pero bueno, es difícil. El defensor interamericano y un fondo este legal. Pues el derecho a la defensa, de contar con una defensa adecuada, pues es muy, muy importante, ¿no? En el ámbito interamericano. Recordemos que no es obligatorio. Alguien podría acudir porque tenemos a la comisión, ¿no? Que de alguna manera puede representar o representa el asunto ante la corte, si es el caso. Pero, pues en esta idea de consolidar el Estado de Derecho a nivel internacional, el sistema interamericano está pensando en un defensor interamericano que sea designado, ¿no? por la corte para que contribuya a la mejor defensa. ¿Sí? Pero esto qué puede pasar, bueno, pues que se garantizaría entonces su autonomía, su independencia. Yo creo que tendría que ser más bien de la OEA y no formando parte del tribunal. Pero bueno, eh, es un buen tema a discusión que exista un defensor latinoamericano, un defensor de derechos humanos público. Sobre todo aquí sí sería manejable porque pues los casos que llegan a la corte son menores que los que llegan a la comisión, ¿no? Les decía que en el caso de la Corte Europea recibe 50.000 quejas al año o 50.000 denuncias al año, pues ahí pensar en un defensor puede ser muy, muy, muy difícil debido a este acceso directo. ¿Sí? Pues hay un fondo de la Corte para facilitar el acceso al sistema. Lamentablemente los derechos de quienes menos tienen son los que se vulneran más. Por eso se está pensando en esta labor de la Corte. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí van. Después una sentencia, una deliberación razonada. Y aquí está un poquito, ¿no? Acerca de esto. Me lo voy a saltar. Muchos conocen las sentencias, eh, los votos disidentes o concurrentes. Sí, pues como en el caso del derecho nacional de las sentencias, existen opiniones a veces en contra o que van a diferir, pero ser coincidentes con el sentido de la sentencia en algún punto, pues eso es una manera en que se garantiza que se conozca cómo razonó todo el tribunal, ¿no? Y a veces los jueces deciden que el motivo o la causa que de origen este asunto amerita que se emite un voto disidente o concurrente. ¿Sí? Un voto razonado también es otra manera en que le dicen por ahí, ¿no? Entonces, por ahí está esta otra figura, ¿no? Que a veces acompaña las sentencias. Aquí otra vez se reitera la idea de la inapelabilidad de las sentencias. Ah, es importante esto. ¿Cuántos jueces se requieren para que que haya una deliberación para que se apruebe? Pues 5 jueces. ¿Sí? Esto puede ser motivo de una pregunta, pues por ahí se lo señalo para que se acuerden. ¿Sí? Pues, esto es algo del sistema interamericano. Les había dicho que viéramos una jurisprudencia que trata temas del debido proceso, ya que ustedes están en lo judicial. Déjenme la ubico para tener esto.
Bueno, esta es una opinión consultiva de la 987, así se enuncian, siguen ese orden progresivo, de 1987. Tiene que ver con las garantías judiciales en estados de emergencia. Como sabemos todos, pues la historia de América Latina pues es muy convulsa y en algunos casos pues se plantean estas situaciones que no nos son tan cercanas, ¿no? Como que hay un estado de emergencia. ¿Qué es esto? Pues que se suspendan los derechos, ¿no? Nada más, nada más y nada menos. Sabemos de esto porque la Constitución política de los Estados mexicanos señala por ahí el procedimiento, ¿no? Pero aquí Uruguay va a solicitar, en virtud de estos artículos de la Convención, bueno, se pronuncie sobre la suspensión de los derechos. Lo que yo quería mostrarles aquí para ustedes que están en el ámbito judicial es que la importancia que le dan a los derechos, ¿no? En el caso de la suspensión, a los derechos con los que ustedes trabajan, ¿no? Y les decía que de aquí derivé los distintos nombres que se le dan al debido proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles derechos se podrían o no suspender en un caso de estos de emergencia? La, una virtud de la jurisprudencia es que es autorreferencial, ¿no? O sea, la Corte va a estar haciendo referencia a sus criterios previos, pues, porque ya de alguna manera pues, son razonamientos ya validados, ayudan, ¿no? Dice aquí, el concepto de debido proceso legal es recogido por el artículo 8 de la Convención y debe entenderse como aplicable en lo esencial a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aún bajo un régimen de suspensión regulado en el artículo 27. Eh, Relacionado con los artículos tales de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de situaciones de excepción. Estos, o sea, está la importancia, ¿no? Que le da aún en caso de estos que no pueden suspenderse, ni aun en estos casos extremos, en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales regulados por la Convención puedan considerarse como garantías judiciales. ¿Qué es esto que llamamos debido proceso? El debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial. ¿Sí? Entonces, esto que nos importa mucho se refiere a que existan las garantías de ser oído con las garantías sin plazos razonables. Estoy aquí en el artículo 8, establecidos con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. ¿Sí? Entonces, estas garantías del debido proceso son de lo más preciado, ¿no? Que tenemos aquí. Deben protegerse en todos los casos. Para que lo vean con calma, pues ahí tienen la referencia. Sí, habla aquí de las garantías del habeas corpus, etcétera. Sí, entonces, es muy importante, ¿no? Eh, Como una garantía de los derechos. Ya, nada más hacer una mención. Vamos a detenerla. Quiero compartirles ahorita todo el sistema europeo. Ya sabemos, ¿no? Que son tres los principales sistemas de protección regionales: americano, europeo y el africano. Las particularidades, se supone que estamos decidiendo sobre los mismos derechos, sin embargo,
El, el sistema africano, por ejemplo, pues va a darle mayor prioridad a los derechos de los pueblos, ¿no? Estarán pensando en esta cuestión de su origen colonial, a veces cuando discuten los derechos. Y bueno, como el mecanismo importante aquí en el sistema europeo, tenemos a la Corte Europea o Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es una institución de parte del Consejo de Europa. Les decía que los mecanismos de derechos humanos derivan de la integración política. Este es el caso. Entonces, en virtud de este tratado europeo, pues se establece, ¿no? De la Comisión Europea de Derechos Humanos, se establece el tribunal. Allá también va a haber esta distinción entre los derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? La mayoría de los derechos civiles y políticos están en la Convención de Derechos Humanos. Los otros estarán en la Carta Social Europea, por ejemplo. En el sistema europeo, pues tenemos estos llamados protocolos, que son pequeños tratados que van a hacer avanzar o no los derechos, van a determinar, van a incidir en la competencia del tribunal, etcétera. La idea que importante aquí es que ustedes se lleven que existen 16 protocolos. Sin embargo, el Consejo de Europa va a estar generando muchos estándares sobre distintos temas, ¿no? Y son cerca de 200 instrumentos de muchos temas que pueden servir para dilucidar los asuntos, ¿sí? Entonces, es un sistema pues, con muchos estándares a los cuales se puede acudir si se quiere. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un tratado por el cual lo que nos interesa aquí, pues en las partes establece el tribunal o la Corte Europea, se enuncian los derechos, ¿no? Tiene esta doble característica, ¿no? Los derechos que se recogen aquí pues, son los que ya conocemos: derecho a la vida, un juicio justo, en los ámbitos civil y penal, respeto a la vida privada, libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia. De conciencia, cuando hablamos de conciencia, fíjense que me encontré por ahí que en materia de objeción de conciencia, cuando estaba el sistema, antes que había una comisión, ahora ya nada más está la corte, pues la comisión también creó jurisprudencia, ¿no? Tiene decisiones. Y en materia de libertad de objeción de conciencia, el- la Corte Europea ha dado, digamos que derogó la jurisprudencia de la comisión. Hay un dato curioso de este sistema y que yo no había visto que se derogara la jurisprudencia, ¿no? Que determinara que ya no cumplía las expectativas o la interpretación actual de los derechos. Pues así pasa. La libertad religiosa, pues allá en Europa es un valor muy grande. Sabemos de la composición pluricultural de Europa y los problemas que ha tenido, ¿no? Nos acordamos de los temas de la ex Yugoslavia, los conflictos culturales que hay, pues son muchos, ¿no? Y a lo largo de su historia, pues también las persecuciones políticas para los judíos, bueno, las matanzas, los pogromos, etcétera, ¿no? El derecho a un recurso efectivo, el derecho al respeto de sus bienes, de los bienes, a la propiedad, el derecho al voto y a ser representado en las elecciones. Bueno, existen prohibiciones en este sistema. Sí, nos dice así pues esto es de la página de ahí, ¿no? Que no se puede, o que está prohibido de afectarse, ¿no? Que haya torturas o tratos inhumanos o degradantes, o sea, la dignidad humana, que haya detenciones arbitrarias, discriminaciones, expulsión por parte de un Estado, la pena de muerte o la expulsión colectiva de extranjeros, ¿no? Son temas ahí sensibles para el sistema europeo, ¿sí? Les decía, está en Estrasburgo, esto es en Francia,
y se compone de un número igual de jueces a los miembros del Consejo de Europa. Sí, esta paridad es una característica del, del Tribunal Europeo y puede ser motivo de una pregunta. Entonces, aquí se los señalo. ¿Cuál es la característica de la composición del Tribunal Europeo? Que está compuesto por un número de jueces igual al de los estados que integran el Consejo de Europa. Es algo ahí para que lo tengan en cuenta. Que son 46. Obviamente, los jueces actúan a título individual y no son representantes de los intereses de ningún estado, ¿sí? Entonces, eso es garantía de la autonomía del judicial, ¿no? Hay un secretario, pues, que es quien atiende estos temas de la admisibilidad, etcétera, trámites, y también son independientes. ¿Qué hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues defender los derechos, ¿no? Pronunciarse sobre eso. Esto es chistoso porque me decía el doctor Fix en alguna ocasión que los representantes de una ONG en algún evento decía, nosotros defendemos a los derechos humanos, y él decía, pues también nosotros, ¿no? ¿O qué hacemos aquí como corte? Pues sí, defienden los derechos de alguna manera, aunque eh, determinando, ¿no? La responsabilidad internacional. Nada menor para la actividad de un tribunal. Sí, entonces, pues es la aplicación del Convenio Europeo, es lo principal de este tribunal, como todos los tribunales de derechos humanos, ¿sí? Señalar la infracción de un Estado miembro al derecho europeo de los derechos humanos, ¿no? Al convenio. Sus sentencias obviamente son obligatorias y pues aquí va a haber un seguimiento a través del Consejo de Europa, ¿no? Ese es, ¿sí? Del Consejo de Ministros, ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Por eso es tan importante aquí, ¿sí? ¿Cuándo puedo dirigirme? Bueno, pues si consideramos que tenemos una afectación a nuestros derechos garantizados por el sistema europeo, ¿sí? Ahí no hay mucha discusión. Pues sí, el tribunal va a resolver sobre los asuntos cuando se presenta una demanda individual, conoce de demandas presentadas por personas físicas, ONGs o grupos de particulares que se consideran víctimas de alguno de los estados parte en este sistema. Sí, entonces ahí no hay mal, no hay más. También, desde luego, de un estado puede acusar a otro estado de haber vulnerado los derechos y va a haber asuntos interestatales, ¿no? Este sistema de demandas individuales, pues bueno, se refiere a lo que ya les comentaba. Los estados pues buscan que las sentencias sean efectivas y pues hay un compromiso, ¿no? De parte de las altas partes contratantes de que se ejecuten las sentencias. Igual se pueden someter a interpretación las sentencias del Tribunal Europeo, nada extraño. ¿Sí? Puede emitir también, igual que la Corte Interamericana, opiniones consultivas. Es una función pues, común a todos los tribunales o estos tribunales regionales, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente, ¿no? Una característica de los tribunales es la emisión, o común a todos, es la emisión de las opiniones consultivas, ¿no? Ahí lo mismo, ¿no? Se refiere a conocer los alcances de una disposición, de la interpretación de un asunto. Los jueces, ¿cómo deben ser? Pues como en todo sistema, tienen que gozar de una alta consideración moral y tener requerimientos pues, de derecho, ¿no? Conocer las funciones de esto, conocer el sistema, ser jurisconsultos o de reconocida competencia, dice aquí.
La edad debe ser menor a 65 años. Esto es importante porque pues las labores deben ser muy extenuantes, entonces pues por eso este requisito de la edad, ¿no? Además de que pues se garantice que conoce del tema. Les decía, los integrantes del tribunal pues hablan a título individual, no son representantes de los estados. Y ser parte del tribunal que hace pues que sea incompatible con otro tipo de cargos, ¿no? Porque se debe garantizar su independencia, su imparcialidad, bueno, su imparcialidad y su disponibilidad. Entonces, ahí esta cuestión, como en cualquier juzgador, debe ser así. Sí, aquí están los jueces como se eligen por una asamblea parlamentaria a título de cada alta parte contratante, por una mayoría de votos, etcétera, de una lista de tres candidatos. El mandato de los jueces en su duración, bueno, son de 9 años y no son reelegibles. Los amicus curiae son un tipo de intervención o de escrito que realiza una persona interesada en la solución de un asunto respecto de este tema. Puede ser sobre una cuestión histórica, jurídica. Un amicus curiae lo que tiene por finalidad es ayudar a la mejor solución del derecho ahí que se está controvirtiendo por la pregunta que pusieron ahí. Se dirige a quien va a decidir el asunto. Igualmente se podría plantear un amicus curiae ante la Comisión Interamericana, en virtud de que alguien tenga interés, por ejemplo, o ante algún otro sistema, ¿no? Que se podría, si se están proponiendo cosas, ¿no? Que ayuden a una mejor determinación, pues por supuesto que se puede plantear un amicus curiae. Y a nivel interamericano, pues el tema que se resolvió hace unos años de el Gran Caribe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un amicus curiae, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo muy común en el sistema del common law, el amicus curiae, que se traslada a la práctica del interamericana, ¿no? Y vemos ahí amicus muy potentes, muy versados. Échenle un ojo porque yo creo que sí arroja luz sobre muchos temas la cuestión del amicus. Si ustedes han, seguramente con motivo de su actividad, desarrollado algún estándar, encontrado cosas que puedan ayudar en algún asunto que se está decidiendo, pues pueden hacerlo, pueden presentar un amicus curiae incluso a título personal, ¿no? Entonces, no tienen esa inquietud de participar internacionalmente en algo, háganlo. Yo los conviene que se avienten a presentar un amicus. No importa que no sea un documento kilométrico, siempre y cuando ustedes puedan ser claros, ¿no? Y proporcionar un estándar importante que han encontrado por ahí. Les digo, a veces de las sociedad civil tiene estándares muy buenos que quizá no se vean en otros ámbitos, ¿no? Como el internacional. Entonces, sí, pues háganlo. Los jueces tienen una duración de 9 años, ¿sí? Pueden ser relevados sus funciones si no tienen las condiciones para el ejercicio de esta función jurisdiccional, etcétera. Eh, Existen comités ahí en el ámbito del tribunal, cómo está organizado uno de estos comités y qué va a ser. Bueno, de acuerdo con el artículo 4 a ver, espérense, 28 del convenio, puede declarar un comité la admisibilidad o inadmisibilidad de un tema sin que se proceda a un examen posterior, pronunciar sobre el fondo de la sentencia, a ver, dar una decisión definitiva. A ver.
Vamos a seguir, aquí está un poquito confuso. Había un esquemita aquí. Sí, esto se refiere a la organización del tribunal en comités o en salas. Y va a depender esto de los asuntos. Va a ser importante para la Corte Europea que haya un precedente o no. A ver si ahorita llegamos al esquemita. Creo que es mucho más claro. Los asuntos se someten a la Corte y pueden ser del conocimiento de un juez único, de comités, salas y de una gran sala. Arriba vimos un poquito de los comités y qué hacían, ¿no? Pueden resolver sobre el asunto. Este juez único es un juez como de trámite, es el que está en la puerta, digamos. Sí, este juez único pues va a decidir, ¿no?, si pasa el siguiente paso. Las, eh, las salas, los comités se integran por tres, las salas por siete y hay una gran sala, ¿no? Esta es la composición básica del tribunal. Esto sí, se los subrayo. Si alguien le pregunta cómo está el tema de la composición del Tribunal Europeo, pues pueden decirle que hay un juez único, comités, salas y una gran sala. Es más complejo. Recuerden que se desapareció la comisión. Entonces, lo que hace este tipo de estructura ya más compleja de lo que hace, pues va a filtrar el tema, ¿no? Si se reciben 50,000 asuntos, tiene que ir filtrándolo. ¿Cuál es? Pues ir abriendo puertas o no, ¿sí? Este juez único, pues puede ser motivo de que él conozca, ¿no? De un solo asunto, si una parte contratante lo determina, ¿no? Por ejemplo. Aquí está lo bueno. ¿Qué le compete a un juez único? Bueno, un juez único, les digo que son los jueces que están ahí en la puerta, declarar inadmisible o archivar una demanda presentada en virtud del artículo 34 cuando determine que pueda adoptarse sin proceder a un examen complementario. Esto es definitivo si decide que no se lleva a cabo, si no se admite el asunto. Simplemente así como que se desecha, ¿no? Él recibe y dice no. Este tipo de jueces me recuerda así como un poquito a una ventanilla, ¿no? Distinto es la idea de un juez de control, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba que estos jueces únicos serían algún juez de control. No, no, porque un juez de control va a verificar otras cuestiones de legalidad y de constitucionalidad de entrada, pero este no, este va a ver si un asunto realmente no es admisible por su naturaleza y pues, lo va a desechar. Por eso las demandas tienen que estar bien elaboradas. ¿Qué debe tener una demanda para llegar al tribunal? Bueno, pues, en primer lugar, no es obligatorio que la persona sea nacional de uno de los países miembros, ¿no? Simplemente que estemos en el espacio europeo ya nos da la puerta para este sistema. Se debe invocar la violación y hablar de la jurisdicción de ese estado, ¿no?, que se ocurre en el territorio. Se puede ser persona física o jurídica para acceder aquí. Podemos hacerlo de manera directa, ¿no?, o a través de un representante. Puede ser con motivo de una ley o de un acto en general, ¿no? Algo que puede ser injusto, una queja, etcétera. Hay dos tipos de demandas aquí. Individuales, presentadas por una persona, grupo de individuos, y las demandas de los estados. Esto es algo más o menos común, ¿no? Un estado va a decir, el otro estado está vulnerando los derechos de tal, o una persona va a acudir porque se le están vulnerando sus derechos. Entonces ahí no hay. Es necesario el previo cumplimiento de algunas condiciones relacionadas con los
tribunales nacionales, sí. Antes de acudir al tribunal deben haberse utilizado los recursos que se hubieran podido remediar la situación denunciada. Es decir, se tuvo que haber agotado el recurso. Obviamente, este tema del agotamiento de los recursos internos está ahí presente. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Una demanda puede dirigirse contra uno o varios estados, no tiene que ser solo sobre uno, pues tomarlo en cuenta. Y dice aquí, ¿no? En esta hojita, ¿no? de la Corte, que tiene que ser emanado de una autoridad pública de ese estado o esos estados. Esto es importante porque a nivel internacional, pues la responsabilidad es sobre los estados. Recuerden que les dije que era por su acción, por su omisión o por su aquiescencia, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de que se impugnen actos emitidos de una autoridad pública. En este caso, el ejemplo que nos pone el tribunal es que sea de un tribunal o de la administración pública de un estado. No puede conocer de demandas contra particulares porque pues es responsabilidad internacional, no es algo público, entonces no se podría. El tema de los ombudsman aquí en Europa pues está muy desarrollado, entonces se podría acudir si se busca ir en contra de un particular o una institución privada, pues acudir con un ombudsman, es lo que se me ocurre. O bien, pues estamos hablando de una sentencia, ¿no? Pelearte contra el particular en una sentencia y después quejarte porque la sentencia vulneró algún derecho humano. Esta sería la manera de acudir si se busca pelearse contra algún acto de un particular que no permite el ejercicio de los derechos. ¿Qué debe tratar una demanda? Pues debe tratar a fuerza pues de los derechos del Convenio Europeo, ¿no? Porque a veces, como ustedes saben, pues, se reciben muchos escritos por temas que no son relativos a la competencia de un órgano y igual hay que pronunciarse sobre ello, ¿no? Entonces, lo que pide aquí la Corte es que verse sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿No? Torturas, malos tratos a detenidos, la ilegalidad de una detención, que no hay un proceso adecuado, discriminación, etcétera, ¿no? Esos son los derechos que nos pone aquí el ejemplo, ¿no? El tribunal. ¿Cómo nos dirigimos? Pues hay un formulario de demanda que se puede hacer, pero también se puede hacer de manera que no sea por a través del formulario, ¿no? Podemos acudir, no hay ningún problema. Debe ser firmado, obviamente, como todo escrito. No se, es muy difícil que se atienda una cuestión anónima, aunque en otros sistemas se pida después que se reserve el anonimato, ¿no? En el sistema africano hay una posibilidad de pedirse que se trate el asunto de manera anónima, aunque de entrada se pronuncie, ¿no? O se conozca quién está presentando una demanda, o los datos de los peticionarios, ¿no? De los demandantes. ¿Sí? Se tiene que dirigir, obviamente, al tribunal. ¿En qué? En una de las lenguas oficiales, que es inglés o francés, o en una lengua solo que sea oficial de uno de los Estados miembros del convenio. Y aquí es importante porque las resoluciones están regularmente en francés o inglés y ocasionalmente se hacen traducciones. Si ustedes consultan la página de la Corte, van a ver ahí algunas traducciones a otros idiomas que no son inglés o francés. A veces sí están en el idioma del estado. A veces es muy difícil, ¿no? Encontrar así en español, pues siempre están en inglés o francés. ¿Sí? Entonces, hay un formulario por ahí y nos dice que debe haber un resumen breve de los hechos y las quejas, la mención de los derechos garantizados por el convenio que se considere han sido vulnerados,
los recursos que se ejercieron y una parte de pruebas, ¿no? Copias de las decisiones y sentencias pronunciadas en el caso por todas las autoridades públicas implicadas. ¿Sí? Como no nos van a regresar nuestros documentos, mm, se aclara aquí que no se envían originales, únicamente copias. En estos mecanismos internacionales hay una presunción de verdad, ¿no? Para las víctimas. Entonces, es algo que los caracteriza. Entonces, no van a estarle cuestionando si es una fotocopia o no, o es apócrifo el documento. Hay una presunción. Esto ya será motivo de que el Estado, en sus excepciones, pues lo contravenga, ¿no? Pero de entrada, eh, tengan presente que en el sistema internacional de derechos humanos, en general, hay una presunción de verdad de lo que dice una víctima, ¿no? Esto es importante. La firma del demandante o su representante. Bueno, pues es importante, ¿no? Que esté firmado el documento. Como todos ustedes seguramente han visto, a veces llegan documentos sin firma o a veces llegan documentos anónimos, ¿no? En el caso de la CNDH que yo conocí, en ocasiones había documentos anónimos, correos electrónicos de queja anónimos o sin firma, y esto pues puede dar lugar a que no se ha atendido un asunto, ¿no? Entonces es importante pues que se reconozca la personalidad de quien va a presentarse ante un mecanismo de derechos humanos, ¿eh? Y si se tiene temor de que acudir a un mecanismo puede poner en riesgo mi vida, etcétera, o mi integridad, pues se solicita ahí medidas, ¿no? Pero sí tiene que estar firmado. Ah, miren, aquí está. En caso de que la persona desee preservar su anonimato, aquí también está, como en África, deberá informar al tribunal inmediatamente y motivar su solicitud. El presidente examinará la pertinencia. Sí, pues es necesario, ¿no? Que se señale ahí. El sistema africano, pues, se va a nutrir es muy reciente, se va a nutrir de estos sistemas, del europeo y del americano y del sistema internacional, pero prácticamente sus fuentes son Europa y América, o fueron sus fuentes, ¿no? Para la creación del sistema africano. No es necesario que haya un abogado, pero pues, siempre es recomendable contar con un representante. Aquí está, pues está un poquito fea esta es una captura de pantalla, ¿no? De este formulario, pues, pide los datos de identificación de la persona, etcétera, ¿no? Entonces, este se puede descargar por ahí si ustedes lo tienen, ¿no? Aquí pues llama la atención que se diga, ¿no? Si usted ya tiene un número de referencia para las quejas, así como que dice si ya se registró antes, o dice si pertenece a alguna organización, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Seguramente es con motivo de la alta demanda que tiene el tribunal, por eso se pide, ¿no? Y aquí está el ejemplo de cómo se llena, etcétera. Datos de identificación, no hay más. Del representante, etcétera. Letrado o abogado, datos de contacto. Miren, es curioso que aquí el tribunal en su formato nos diga que esto hace las veces de un poder, ¿sí? ¿No? Entonces, este formulario tiene aquí un podercito. ¿Sí? Está bien. ¿Contra qué estado se va a pronunciar? Pues aquí es un formulario en español, se señala España. Les decía, puede ser contra varios estados, ¿no? Entonces, ahí está el objeto. Y aquí conviene que desde el inicio se estén señalando todos los hechos con claridad. ¿Sí? Entonces, ahí no hay otra. Se están detallando los hechos. Entonces, mientras más detallados los hechos, va a ser mejor. Mientras más completa sea su demanda, pues siempre va a ser mejor. Se pueden anexar todos los documentos que ayuden, nunca sobra, ¿no? Entonces, ahí, ahí están.
señalar los artículos que se están vulnerando y la explicación de por qué, por eso es importante. Aquí el ejemplo está español, ¿no? Vulneración del derecho a un recurso efectivo. El Tribunal Constitucional Español inadmitió el recurso de amparo presentado ante él bajo el argumento de la inexistencia de un derecho fundamental tutelar en el amparo. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional desestimaron la solicitud de acceso de Access Info Europe al entender que no existe derecho fundamental de acceso a la información pública que ampare la solicitud. Bueno, ese es el ejemplo. Aquí nos pide, ¿no? Para cada queja, le ruego confirme que se han interpuesto todos los recursos efectivos disponibles en el país de que se trate, incluyendo las vías de apelación. Indique la fecha en que la decisión interna definitiva ha sido dictada y notificada. Entonces, es importante, ¿no? Que se señale que ejercimos los recursos disponibles, etcétera. Aquí nos dicen, ¿no? Dispone de un recurso, sí, no, qué recurso, etcétera. Sí, ahí está, ¿no? Documentos adjuntos, esta es una queja en línea, pues aquí se detallan, ¿no? ¿Cuáles son? Pues, ahí se van a juntar. Aquí nos abre la posibilidad de que digamos algo extra. Aquí esta preocupación fue por unos documentos anexos, ¿no? Porque no fueron suficientes 25 espacios para todos los documentos de su expediente. Entonces, aquí informa, ¿no? Que se incluyó una página 10 porque no cabía todo. ¿Sí? Entonces, firma, etcétera. Características de este procedimiento escrito, gratuito. eh, no se precisa que sea necesaria la representación de una persona por un abogado, pero pues sí es útil tenerlo, ¿no? Esta será necesaria ya en el caso de que la demanda sea notificada al gobierno. Ahí sí. No obstante, en la mayoría de los casos las demandas se declaran inadmisibles. El solicitante solo deberá sufragar sus propios gastos, aunque no vamos a pagar por el acceso al tribunal, pues sí, corren por nuestra cuenta pues los gastos, ¿no? Que nos lleve esto, la investigación, etcétera, correspondencia. Una vez presentada su demanda ante el tribunal, el solicitante puede solicitar asistencia jurídica gratuita. Esto sí. El procedimiento. El tribunal examina si la demanda es admisible. Ya vimos un poquito de los requisitos, ¿no? El ejemplo este del formulario nos dice, si no se cumple, pues se inadmite. Si se presentan varias, pues puede desechar alguna, la que no cumpla con los requisitos. Ahí no hay una manera de apelar, ¿no? O un recurso, si se inadmite, es firme esta decisión. Aquí también se está procurando que si se admite, pues el tribunal busque que las partes acuerden, ¿no? Una solución consensuada, sigue un acuerdo amistoso. Si no se llega a esto, pues se procede a un examen del asunto. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no? También tener en cuenta esto, porque a veces para buscar justicia es más fácil llegar ahí a través de una solicitud, de un examen, ¿no? Perdón, de un convenio. Un convenio. Esto de amistoso, pues suena medio raro, ¿no? Pero bueno, así se le pone. Yo creo que sí es conveniente que se llegue a este tipo de soluciones, son más rápidas y no se agotaría una persona, ¿no? Aparte de pues que
Un inconveniente que pueda tener quizá es que un convenio pueda, en el caso de una indemnización económica, quizá el Estado no se sienta tan obligado a pagar lo que pagaría a través de una demanda y puede ser menor. Si es uno de los casos de la reparación que se pida, ¿no? Pero pues siempre va a ser más fácil llegar a un convenio que tramitar o transitar por un juicio. Las demandas individuales, bueno, se presenta una demanda, puede llegar aquí ante un juez único, ante un comité o a la sala. El juez único determina la inadmisibilidad, ¿no? La desecha. El comité de tres jueces también puede determinar esto sobre si es admisible o no y puede llegar y determinar aquí, hacerla, emitir una sentencia de fondo. Cuando llega a una sala de siete jueces, puede determinar que se admite o que se inadmita. Si se admite, pues va a pronunciarse una sentencia. O la sala directamente puede hablar sobre la admisibilidad del fondo y llevarse a la gran sala para que se resuelva. ¿Sí? Entonces, vamos por aquí. Si se llega a una sentencia de fondo, se puede remitir a la sala. ¿Sí? La sala esta de siete jueces puede inhibirse y mandarse directamente a la sala de siete jueces. Que esté en estas tres instancias va a depender un poquito de la naturaleza de los asuntos. Si es un asunto, eh, era así como lo que estuve leyendo, es qué tan complicado es o qué tantos precedentes tenían sobre este tema. Como que iban así complicándose las etapas de acuerdo con la naturaleza de los precedentes. A ver, a ver, voy a, yo creo que voy a irme ya a otro tema. Esto se los dejo, pues es el procedimiento. ¿Qué tipo de compensación se puede obtener cuando se llega a este sistema? Bueno, pues puede hablarse de una satisfacción equitativa, económica, puede pedir que se reembolsen los gastos, etcétera, ¿no? El Comité de Ministros del Consejo de Europa, es decir, la reunión de los secretarios de Relaciones Exteriores, es quien lleva el seguimiento de las sentencias. Pues, no se van a apelar tampoco estas sentencias. Hay otras instancias que pueden conocer temas de derechos humanos en la Unión Europea y aquí están para ustedes, ¿no? Yo creo que esta mejor se las dejo y vamos un poquito al sistema universal, que es lo que quería yo mostrarles. A ver si se... En el sistema universal, pues entiéndase el sistema de Naciones Unidas, sí y no, porque va a haber algunos mecanismos que no van a estar en el sistema de Naciones Unidas y que defienden los derechos humanos, aunque sea de manera indirecta. Entonces, este es el planteamiento inicial, ¿no? Naciones Unidas es un sistema muy complejo derivado de la Segunda Guerra Mundial. Antecedente lo encuentran en la Sociedad de Naciones. Ahí está. Eh, los derechos humanos a nivel de Naciones Unidas es un tema transversal. Va a estar implícita su labor de protección en todo, bueno, de defensa y de estudio y de análisis de los derechos humanos en muchas de sus dependencias, digamos. Sus principales órganos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el ECOSOC, su secretariado.
la Corte, va a estar, va a tener muchos órganos subsidiarios, muchas agencias especializadas, fondos, etcétera, y los derechos humanos van a estar en toda la actividad de esto. A veces hay otros órganos que funcionan en lo internacional que no forman parte del sistema, como la Corte Penal Internacional, que indirectamente va a estar resolviendo temas de derechos humanos, ¿no? Porque cuando se señala la responsabilidad de una persona, pues, por una violación a derechos humanos, pues está entendiéndose, ¿no? Por una violación al derecho penal internacional, se está entendiendo que está dentro de la responsabilidad de derechos humanos, ¿no? También. Nada más a manera general, ¿no? ¿Cómo estudiamos los mecanismos del sistema internacional y sus estándares? Pues les digo, hablar de un sistema universal es complicado, pero de manera general pueden estudiarse los mecanismos estándares de este sistema a través del origen, de cómo se van generando los mecanismos. Y esto es a través de un estado, de un tratado, o sea, un origen legal, digamos, convencional si quieren utilizar ese concepto, o reglamentario, es decir, a través de una resolución. No sé si recuerdan que le dimos a la resolución internacional un montón de características, ¿no? Y dijimos que puede ser sobre un asunto, puede constituir un grupo, puede determinar los pasos de algo, etcétera. Pues, yo le estoy atribuyendo un carácter reglamentario de las resoluciones internacionales, porque a través de estas resoluciones es como se están creando los mecanismos, ¿sí? Aunque muchos tienen su origen directamente en el texto de los tratados, esto es lo que les quiero decir. Entonces pueden establecerse así, directamente en un tratado o a través de una resolución. Por la personalidad, de manera general, pues el tema de la personalidad internacional del individuo es algo reconocido. Sin embargo, a nivel de la ONU y de unos organismos especializados o subsidiarios, como es la OIT, se va a requerir que sea una persona colectiva o una persona moral. Esta es la excepción. Pero si se quiere caracterizar a los mecanismos del sistema universal, pues se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que puede ser la persona individual o colectiva de quien presenta una queja o una demanda o quien acude a este mecanismo. Aquí el ejemplo de por la personalidad es el ejemplo de la OIT, de uno de sus sistemas de solución de conflictos que tiene ahí. Claramente me estoy refiriendo a que se pida que sea un sindicato el que presente una queja, una demanda, una denuncia, como quieran llamarla, una comunicación, y no una persona en lo individual. Entonces, ese es otro criterio, digamos. Por la inminencia o urgencia de la vulneración a los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la urgencia o de la inminencia, se puede acudir a uno o a otro tipo de procedimientos. Si hablamos de lo que se llama como violaciones masivas, urgentes, etcétera, se puede acudir al Consejo de Derechos Humanos a través de su procedimiento para eso. O se puede solicitar a la ACNUR que emite igual un llamamiento urgente, ¿no? De ese tipo. Además de los procedimientos que hay de queja para casos no urgentes, ¿no? La queja general, digamos. Por el ámbito de la protección de la dignidad, ¿se acuerdan que les decía que la protección de la dignidad de lo internacional se ha caracterizado por defender los derechos humanos de manera genérica, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados? Entonces, aquí ya tiene más sentido si hablamos de los mecanismos de derechos humanos, si hablamos de la defensa del derecho humanitario, de la protección humanitaria que se brinda a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, que no es parte de Naciones Unidas, pero funciona en internacional. Por eso decía que hablar así del sistema internacional, pues tendríamos que tener presente esto que les dije de los ámbitos de protección.
De acuerdo con el ámbito de protección, en el caso del tema de los refugiados o del derecho a refugiados, pues tenemos al ACNUR, que también van a decir, pues esto ya está creando jurisprudencia. Claro que sí, porque el ACNUR tiene entre sus No facultades me que das, por favor. directrices, Que no me andes acciones, pateando el carro ni eh, haciéndome nada en el carro, ¿viste? soportar o dar la protección legal a las personas que están en situación de No me sigue refugio. con mi cosa. Tú no me das para el carro ni ¿Sí? nada, así que no te Entonces, apures, por favor. es muy, muy importante esta labor también para crear estándares. Incluso aquí les ponía la liga con el sistema de RefWorld, que es un sistema de jurisprudencia internacional del ACNUR, para que vean todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que están tratándose. Y, hay cuestiones sobre cambio climático y muchos de los referentes son tanto internacionales, hay muchos referentes de la Corte africana como de tribunales nacionales, ¿no? Entonces, aquí la creación de la jurisprudencia, pues es bastante común. Pues aquí se las voy a dejar esta liga para que ustedes acudan, ¿sí? Entonces, Ya no estés chillando, ¿por qué chillas? no sé por qué está llorando esa Tienes que ir a persona, pero trabajar, pues, hijo, no te algo le han quedes de en haber casa. hecho. Ah, no estés chillando. Entonces, por su origen, Y ya en un cálmate, por favor. tratado o Ya no. no te quiero hacer grosero, ¿ok? Les decía que puede estar en un tratado o en un tratado de derechos humanos. ¿Se acuerdan de la clasificación de las normas que vimos de derechos humanos? Y de este ejemplo de la Corte Internacional de Justicia que va a resolver temas de derechos humanos sin ser un Pórtate bien, no te estoy gritando por tu mecanismo de pendejo. derechos humanos, pues bueno, este es un ejemplo. Ya te lo dije y no Por entiendes. su origen se Parece refiere loco, a no esto. entiendes. Ya ves cómo nada más se va el mal de la casa. Y tú eres otra persona Por y tú no el carácter también reglamentario, pues puedes se van a crear contigo. organismos, Apaga el procedimientos, micrófono. mecanismos, mandatos, comisiones, agencias, organismos especializados, tribunales y cortes. Todo este tipo o esta tipología Tu de cuaderno yo te voy a mecanismos dictar los términos van a para que existir en lo internacional. van a hacer eso. María Cuando Guadalupe hablamos, Domínguez, ¿nos haría el favor de apagar su micrófono, por favor? cuando hablamos de estos organismos, digamos que de origen reglamentario, si quieren llamarlo así, hablamos de todo este tipo de temas, ¿no? Entonces aquí ya se empieza a complicar un poquito lo internacional, pero es creo que lo hace pues, más nutritivo en materia de jurisprudencia internacional, ¿no? Porque va a haber un montón de procedimientos que nos van a ayudar a darle vida al derecho internacional de los derechos humanos. Los mecanismos de garantía de los tratados, tenemos aquí dos ejemplos que están generando jurisprudencia diario y que ahorita vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, el Comité de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos mecanismos están establecidos en los respectivos tratados y van a funcionar en virtud de los llamados protocolos, que son otros tratados regularmente caracterizados por ser o tener una naturaleza procesal. Sí, entonces aquí hay dos ejemplos. Otros mecanismos, les decía, derivados de una resolución o de tipo reglamentario, si quieren por utilizar nuestra terminología. Tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que tiene a su vez mecanismos dentro, como el examen periódico universal y un procedimiento de denuncias para violaciones masivas, más violations, o sea, lo que se conoce como violaciones graves a los derechos humanos. Aquí tenemos un procedimiento que se atiende, fíjense, no es derivado de un tratado, pero funciona pues debido al tipo de temas que conoce, pues la importancia, imagínense de esto, ¿no? Este procedimiento no es para denuncias individuales,
La materia de esto no son denuncias individuales. Esto está pensado para atender cuestiones de violaciones masivas a los derechos humanos, graves, si quieren llamarlo así. ¿Sí? Pues, es interesante conocer que, fíjense, no está en un tratado, es derivado de una resolución, como se establece el Consejo, y tiene a su cargo dos temas muy importantes para los derechos humanos. Porque el examen periódico universal es un mecanismo de información. A través de esto, el Consejo le pide a los estados, regularmente hay una regularidad, el informe sobre el estado de cumplimiento de los derechos, ¿no? Y van a ser informándose, pues, estos mecanismos, ¿no? Va a estar actualizando la información. México, pues, tiene, por supuesto, ahí, creo que va en su segundo informe. También, ya que hablamos de información, estos comités van a pedir información regularmente al Estado, ¿no? Y va a haber algo similar a esto, al EPO, al examen periódico universal, es lo que significa, en el comité DESC, ¿no? Que es lo que podemos ver en un ratito si quieren, ¿no? Entonces, ahí está este tipo de mecanismos. No están resolviendo denuncias, pero sí están informando. Por eso les decía que es bien importante. Otro tipo de procedimientos o mecanismos especiales son los relatores, grupo de expertos, grupo de trabajo y estos derivados de las agencias como la UNESCO y la OIT. De acuerdo con Naciones Unidas, este tipo de cuerpos, de mecanismos, la agencia de la OIT son agencias especializadas, ¿sí? En el caso de la OIT, pues la OIT es previa a Naciones Unidas, ¿no? De hecho, tiene un documento constitutivo que en su origen pues, tenía igual valor que la Carta de la ONU, es previa, es así de importante, pero actualmente se considera que es parte del sistema de la ONU y va a tener una labor de resolución de conflictos. También la UNESCO, aunque es especializada en materia de educación, tiene un sistema de resolución de conflictos. ¿Sí? Entonces, esto obedece atendiendo a nuestro origen normativo, o sea, legal o en el tratado o en una resolución. ¿Sí? Nada más a manera de muestra. Ahorita vamos a ver un poquito cuántos hay y de cómo. ¿Sí? Yo quería compartirles que viéramos un poquito de jurisprudencia internacional, pero ya dentro. La Organización Internacional del Trabajo es la OIT. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, ahora que el Poder Judicial está resolviendo estos asuntos derivados de la reforma laboral, pues es para quien está en este ámbito, los invito a que acudan a la OIT, a su sistema de jurisprudencia. Ahí van a encontrar eh, muchos casos que les pueden dar luz de cómo se está resolviendo. Porque, al igual que el ACNUR, por ejemplo, tiene jurisprudencia de otros países ahí ya clasificada por derecho, etcétera. Entonces, les puede servir mucho consultar la página de la Organización Internacional del Trabajo. Además, esto en materia de derechos sociales, de lo que encuentren aquí, ¿no? En el comité DESC. Ese es otro rollo que también tiene mucha jurisprudencia en la materia, pero pues para quien ve cuestiones de trabajo, yo recomendaría que acudan a esta fuente, a la OIT. ¿Eh? Pues voy a compartirles otra, más bien ya pantalla, ¿no? Porque para que veamos en las páginas. Les decía, mi intención es que ustedes puedan familiarizarse con el uso de estas. Detengo la presentación. Vamos a ver.
Voy a hacer chiquito esto. Esta es una publicación de la ONU que nos habla de este sistema de tratados para que ustedes vean, ¿no? ¿Qué tratado y qué grupo o qué mecanismo se está creando? La Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial está creando o tiene como mecanismo de supervisión un comité para la eliminación de la discriminación racial. Así van a ser, ¿no? Van a recoger la terminología del propio tratado. El Pacto de Derechos Económicos y Culturales va a tener su comité, va a tener un protocolo facultativo, es decir, una manera de acceder procesalmente o como se pueden presentar denuncias o quejas. ¿Sí? Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Políticos también tiene su Comité de Derechos Humanos. Y así cada uno de estas convenciones, la de la mujer del 79 tiene su propio comité. Contra la tortura también tiene un comité contra la tortura y un comité para la prevención de la tortura. Y así el Comité de los Derechos del Niño también tiene existencia en virtud de la convención y va a tener estos protocolos para atender temáticas especializadas. Entonces, conviene que tengamos noción de estos temas, ¿no? El tema de la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y familias va a tener un comité. Y en este caso, pues les digo, se están empezando los temas ya a empatar porque la OIT también tiene recomendaciones en esta materia. Entonces, si ustedes tuvieran un tema que investigar, pues pueden acudir a distintas fuentes de información. La Convención Internacional para la ay, ¿qué es? No veo. Protección de todas las personas contra la desaparición forzada tiene su comité. Entonces, estos son los comités creados en virtud de los tratados. Ahora vamos a los mecanismos estos que les decía. A ver, ¿dónde está esto? Sí, pues los procedimientos especiales son donde se ubican estos relatores, grupos de trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, a ver, aquí le cambié el idioma para que... Los procedimientos especiales pues derivan de que el Consejo de Derechos Humanos plantee la necesidad de que se cree, ¿no? Un mecanismo como este. Hay 46 mandatos temáticos y 14 mandatos de país. ¿Qué es lo que hacen? Pues realizan visitas a los países, actúan en caso de situaciones individuales si su mandato lo tiene, contribuyen a que se creen estándares internacionales, ¿no? Y sensibilizan mediante la promoción de los derechos al público, ¿no? Pueden pedir o pueden tener labores de asesoría en materia de cooperación técnica, etcétera. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos ahorita esto, los mandatos temáticos, para que vean la variedad de los temas que están atendiendo.
Es que me está compartiendo, no sé qué. Mandatos temáticos, como parte de estos procedimientos especiales. Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional. Aquí está. Relator sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación. ¿Se acuerdan que les había comentado de Fabián Salvioli? Este tratadista argentino que habla del derecho a la paz. Bueno, pues él es el titular de este mandato, ¿no? Es un latinoamericano. Grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes. Relator sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Entonces, aquí está eso. La manera en que se están creando, les digo, esto se crea en virtud de una resolución, no de un tratado, y ahí se establece su mandato. Experto independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismo. Tiene su mandato. Digo, porque nosotros no vemos este tema, pero es un motivo de discriminación atroz, ¿no? El relator sobre el derecho a la alimentación. Aquí existe, ¿no? Y aquí está la resolución por la cual se crea su mandato. Esto se los voy a pasar en la diapositiva, ¿no? Para que ustedes lo vean ya con calma. El relator sobre las minorías. El relator sobre los defensores de los derechos humanos. Sobre la libertad de reunión. Sobre los derechos culturales. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Relator especial sobre el derecho al desarrollo. Aquí está. Sus datos de contacto. Sobre desplazados internos. Aquí está su contacto. Es una temática importante también. Actualmente, pues los desplazados ambientales, ¿no? El tema de la detención arbitraria. Aquí está. Otro experto independiente sobre consecuencias de la deuda externa en materia de derechos económicos y sus efectos. ¿Cómo impacta el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Muy, muy importante el relator sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y ahorita entramos a alguno para ver esto, ¿no? Cómo está creando jurisprudencia. La relatora sobre el derecho a la educación. Vemos que la educación es un tema que está recogido en muchos ámbitos, ¿no? Tenemos a una agencia especializada de la UNESCO, pero también una relatora sobre el derecho a la educación. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias arbitrarias. ¿Cuál es la importancia de estos relatores? Bueno, pues nos están hablando de las problemáticas más acuciantes, ¿no? ¿Qué es lo relevante de saber que existen relatores, etcétera? Bueno, ellos también tienen un deber de informar. Van a estar generando informes anuales, por ejemplo, los relatores, ¿eh? Grupo de trabajo sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Les decía de este tema muy actual sobre la actividad de las entidades privadas, que originalmente está pensado para las empresas transnacionales y otras empresas, ¿no? Las transnacionales. Actualmente, pues, muy en boga el tema de las empresas y derechos humanos. Aquí sabemos que es derechos humanos y empresas, es lo correcto. Las formas contemporáneas de esclavitud. Sabemos que el tema de la esclavitud actualmente no se ha acabado, entonces hay un relator que está viendo este tema. Muy importante para ustedes, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Entonces, va a estar generando estándares para que se garantice el derecho a la tutela, ¿no? De manera adecuada, porque quizá pueda sonar raro, pero en muchos países no existe este tema de la independencia de los jueces y magistrados, ¿no? En otros sistemas, como en el sistema africano, es mucha la influencia que se ejerce sobre los jueces, ¿no? Hay muchos países que están surgiendo apenas a la vida independiente o surgieron apenas en la pasada década, etcétera. Entonces, va a ser muy importante que se garanticen ciertos Hola. derechos. Naciones Unidas está muy al pendiente de esto, entonces está creando estos mecanismos para supervisar, ¿no? O para conocer cómo se están realizando estos temas, para procurar que los derechos humanos se estén defendiendo de la mejor manera. El tema de la lepra, etcétera, ¿no? Muy, muy importante la relatoría sobre la promoción de la libertad de expresión. Entonces, aquí está. La migración, el uso de los mercenarios,
para violar los derechos humanos. Aquí estamos otra vez en el tema de cómo un particular puede, o un Estado puede dar su aquiescencia para que funcionen otras formas de violaciones a los derechos humanos por los mercenarios, ¿no? El relator especial sobre los derechos humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sano. No tenemos a nivel de Naciones Unidas un tratado del derecho al medio ambiente, pero sí hay resoluciones sobre el medio ambiente, por ejemplo. Lo que sí tenemos a nivel hemisférico, nosotros en América. Los africanos también, pues que yo recuerdo, no tienen un tratado sobre el medio ambiente. Sin embargo, la cuestión medioambiental allá es muy importante y lo defienden a través del derecho a la salud, o así lo defendían. El derecho de los migrantes. Este grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, muy, muy importante el tema de la mujer. Está en distintos ámbitos de Naciones Unidas. Hay un grupo de trabajo, pero también una relatora. Ahorita vamos a ver. El orden internacional democrático y equitativo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la presentación de los derechos humanos en general, había un derecho a un orden democrático, un orden internacional? Pues aquí hay un relator sobre eso. El tema de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual también es recogido por un relator y está creando estándares. Seguramente que en vez de temas laborales, pues va a haber mucho de esto y tiene que estar vinculando estos derechos con, por ejemplo, para empatar estándares con lo que está diciendo la OIT y etcétera, ¿sí? Entonces, la extrema pobreza y los derechos humanos es otro de los temas urgentes acá que está manifestándose su urgencia a través de la creación de un relator. Entonces, y así, pues les copio mejor el vínculo para que ustedes sigan viendo los temas y vamos a entrarle a ver uno de ellos. Entonces quiero que veamos, por ejemplo, pues esta, ¿no? De la independencia de los abogados, jueces y magistrados. Para ustedes que están en el tema, eh, ¿se está viendo esta? Eh, ¿Este redactor especial? Sí. ¿Cuál es la importancia de este mandato? Bueno, pues él va a ver que va a atender temas de la violencia contra los que sufren los jueces, abogados y fiscales, ¿no? Va a registrar los ataques a la independencia de los jueces, abogados y fiscales. Va a supervisar los avances seguidos a la hora de proteger y mejorar la independencia de los mismos. Les digo que es muy, muy importante garantizar este derecho. Voy a realizar recomendaciones concretas a los estados. Voy a identificar las vías para mejorar la independencia del Poder Judicial y la profesión jurídica en general. Este nos importa a los que estamos en los temas jurídicos, pues conocer, ¿no? Un poquito de la actividad de este mandato internacional. Es un mandato que se crea en el 94 a través de una resolución y pues se observaban muchos temas, ¿no? Cómo se estaba debilitando la rama judicial, por tanto, se decide que se cree un mandato de esta naturaleza. ¿Sí? Aquí está, también se las pego si quieren al rato. ¿Sí? Aquí están los datos de la relatora, es Margaret Satterwhite, no sé dónde sea, de Estados Unidos al parecer. Entonces, aquí para los interesados vamos a ver si hay algún informe temático reciente. La labor de estos mecanismos es bien importante para que se cree legislación internacional, no para que se revisen los mandatos, ¿no? Informes anuales al Consejo de Derechos Humanos. Sí, pues aquí se van a estar reflejando los temas de actualidad. En el 2021 se hablaba sobre la pandemia y cómo está afectando los retos de la justicia, por ejemplo. El último de estos informes habla sobre los desafíos de la justicia. Quisiera que veamos esto. También es interesante este otro, el de 2022, que habla sobre la protección de los abogados contra injerencias indebidas al ejercicio de la profesión. Pues en realidad todos van a ser muy, muy importantes, pero pues vamos a ver el último, ¿no? A ver. A ver. Qué, nos está diciendo. A ver qué, qué 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 nos está diciendo. A ver 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 qué nos está diciendo.
Hay un resumen. Yo quisiera ver las recomendaciones que hace, pero bueno, vamos a quedarnos aquí con esto para ver otro. Dice aquí, el relator concluye, el relator especial enfatiza que las personas que ejercen la función de la abogacía cumplen una labor fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Los estados tienen el deber de garantizar que estas personas puedan ejercer su profesión sin restricciones indebidas. ¿Sí? Pide que se brinde protección a quien ejerce el derecho a defender los derechos, ¿no? Que se llame. A ver, pues si no se garantiza un ejercicio de la defensa adecuada a través de un abogado, de una institución judicial, pues que funcione con independencia, es muy complicado que se hable de un respeto a los derechos humanos, ¿no? Aunque los mecanismos no exijan que se cuente con un abogado, pero siempre a nivel interno, pues va a ser importante, ¿no? Tener quien nos ayude a que las garantías judiciales o el debido proceso sea respetado. Entonces, que tengamos un juicio justo, ¿no? Por eso es importante este tipo de mandatos. A ver, vamos a ver otro, otro informe, a ver qué nos dice. Sí, pues este nada más es un acercamiento así, pues muy somero, ¿no? Al tema de la protección de los derechos humanos en lo internacional. Realmente nos podemos estar aquí horas con uno solo de estos mandatos viendo los temas que están preocupando al mandato, ¿no? Para dónde está dirigiendo su atención, ¿no? Aquí les tenía el procedimiento de reclamaciones de la UNESCO, de la OIT, pero pues el tiempo es un tirano. Del sistema africano, pues lo poquito que vimos en la presentación inicial, de ahí puedo sacar alguna pregunta de la composición de la corte, etcétera. Lo que yo les diría, tuvieran una idea del sistema africano, pues es que está el sistema interamericano siendo un ejemplo que están tomando muy en cuenta, que nuestra interpretación de los derechos humanos va a ser un tema pues controvertido, ¿no? Porque, y controversial, debido a que muchos de los países de ahí, como les decía, pues derivan de o tienen en su historia reciente un pasado colonial, entonces los estándares que a veces están tomando las personas, pues son estándares, digamos que muy occidentales, que se aplican allá, que a veces van a interferir que se lleven a cabo de manera adecuada. Este pasado, digamos que colonial reciente, derivó en muchos casos en que hubiera muchas dictaduras en África, como ustedes pues lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que están ejerciendo estos cargos en los mecanismos de derecho internacional de los derechos humanos en África, pues no pueden a veces ejercer su labor porque el sistema de allá pues va a ser muy cerrado, ¿no? Entonces, esto es un tema de preocupación. Sí, entonces, a ver, vamos a ver. Hubo otro mandato. Informe del relator sobre la independencia de los magistrados y abogados, consejos judiciales, pues esto se refiere al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, pueden ver aquí esto, una referencia así concreta. Es interesante ver aquí, ¿no? Cómo está este tema de la independencia y va a haber algunos informes, por ejemplo, informe en el 2013 de una consulta que hizo sobre independencia en Centroamérica, por ejemplo. Un estudio temático de la relatoría en 2012 sobre la independencia de los magistrados y la enseñanza de los derechos humanos en la formación continua de los jueces, abogados, fiscales, etcétera. Es otro tema que puede ser interesante para ustedes. Les voy a copiar el link para que puedan acudir directamente aquí a este informe.
¿sí? Entonces, pues es muy, muy importante, ¿no? Como les decía, aquí a nivel de la ONU, la jurisprudencia, los estándares se están creando muy, muy, muy rápidamente. Hay que estar actualizados y pues tomar en cuenta que, como les decía, pues el derecho internacional tiene que ser ejercido en el ámbito pues de las personas, en lo más cercano a nosotros. Y estos estándares en la actividad judicial que ustedes desempeñan o en la que ustedes ayudan a que se desempeñe, pues puede ser, es muy importante, ¿no? Que mantengan esta actualización. Y los mecanismos especiales, los procedimientos especiales, como son estos mandatos temáticos, pues nos pueden ayudar un poquito, ¿no? Para entrar en estos temas. Los informes son muy claros, son muy sencillos, contienen recomendaciones muy concretas y pues los invito a que consulten la página, se familiaricen con el uso de estos estándares de derechos humanos o puedan buscar otro tipo de jurisprudencia. ¿Sí? Si quieren, en otro momento entramos únicamente a la búsqueda así de jurisprudencia en algún tipo de mandato derivada de casos para que ustedes vean cómo está la cosa ahí y comparen lo que les decía, ¿no? Que muchos asuntos son mucho más resueltos con menos páginas y tienen el mismo poder de llegar a que se pueda conseguir la reparación en el caso de la vulneración de los derechos humanos. Sí, pues espero que les haya gustado esta introducción al- a los sistemas de protección. Pues tienen ahí o van a tener en su poder la opción de consultar las presentaciones. Y pues les agradezco su paciencia. Disculpe, profesor, ¿esta última cuándo la va a subir? Yo creo que mañana se las mando con referencia especial a este mandato, para que ustedes vean, ¿no? Lo que les decía de la enseñanza de los derechos humanos. ¿Sí? Y les voy a poner aquí la página de búsqueda de jurisprudencia para que ustedes puedan buscar por mandato y por derecho. Para el que quiera ver ya un derecho en lo particular, pues pueda acudir y encontrar más fácilmente algún estándar, ¿no? Que les sirva. ¿Y el examen qué día se va a practicar entonces? Ah, eso sí no sabría, Ah, ok, pero pero no es el martes, ¿verdad? Pensé que era que a lo mejor hacían uno, pero no. no, no creo, Ah, pero no se preocupen, ¿eh? Yo voy a ok, sacarlo en general, pues, de las presentaciones básicas. sí, para ir sacando el material, gracias. Sí. Entonces, me interesa que ustedes tuvieran esta introducción, que supieran cómo entrarle, cómo entenderlos, ¿no? Lo que a veces puede ser tan complicado, que no es tan claro, pues, ya saben ustedes de antemano ahorita cómo se crean. Y esto nos va llevando a cómo se van especificando los temas, ¿no? Entonces, pues es todo un mundo esto de los derechos humanos. No se preocupen si es a veces pesado tanta información. Yo creo que van a encontrar ustedes a través de los derechos y los mandatos una vía para entrar a los derechos humanos a nivel internacional. Yo les recomiendo que sea a través de los mandatos, que puedan ustedes allegarse, ¿no? De lo más actual. Entonces, pues gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos por su asistencia. Les comento que el material se encuentra en el aula virtual. Está publicado tanto en el módulo 1 como en el módulo 2. Y por la fecha del examen no se preocupen, se les va a avisar con anticipación a través de su correo electrónico. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches.